7 cosas que debemos saber para entender la profecía de los últimos días. Con todas las tormentas mortales, terremotos, guerras y enfermedades que están dominando las noticias diarias, no es de sorprendernos que los estudios recientes muestren un interés que han aumentado muy rápidamente sobre la profecía de los últimos días. Aún los incrédulos están pensando si es que es el fin de todas las cosas. Lo que es sorprendente es lo poco que muchos cristianos en realidad conocen sobre la profecía, especialmente ya que ésta comprende el 30% del contenido total de la Biblia, que es más que cualquier otro tema, con pocas excepciones. Los seminarios no la señalan, así que predicadores no la predican, y por lo tanto, los cristianos no la conocen. Es raro escuchar un mensaje que explique la importancia de la profecía que es el caminar de un creyente con el Señor, y a pesar de eso, la Biblia le dedica más espacio a la profecía de los últimos días que lo que le dedica a todas las enseñanzas de Jesús. Cuando se le pregunta a un cristiano por qué no estudia la profecía más seriamente, las respuestas más comunes son: número 1, porque los asustan; número 2, porque los confunde. Ambas respuestas nacen en una falta de conocimiento. Para el verdadero creyente, la profecía ni asusta ni confunde, sino que es la clave para poder comprender el plan de Dios para la humanidad. El propósito de este libro es poder dar una base solicitada para un mejor estudio de la profecía bíblica. Toda la estructura es fuerte y pueden soportar la fuerza de otra manera, lo debilitarían y aún podrían derribarlo. De la misma manera es cuando el cimiento de nuestro estudio es sólido. De esta forma, ningún argumento de los burladores ni de los incrédulos podrán sacudirnos o debilitar nuestra fe. Así que empecemos. 7 cosas que usted debe saber. Número 1. La secuencia de los eventos principales del fin de los tiempos. Número 2. El destino de los 3 componentes de la humanidad. Número 3. El propósito y duración de la gran tribulación. Número 4. El propósito del rapto. Número 5. Las condiciones que rodean la segunda venida. Número 6. El propósito y duración del milenio. Número 7. La eternidad. Una vez que hayamos aprendido estas 7 cosas, nos ayudarán a evitar errores que han desviado a otras personas fuera de la escena. La podemos llamar perspectiva o visión de conjunto, o como querramos. Pero esta combinación de hechos nos dará la habilidad de colocar todos los versículos proféticos de la Biblia dentro de su propósito y contexto. La secuencia de los eventos principales del fin de los tiempos. Lo primero es saber lo que está sucediendo y cuándo. El estudio de la profecía se vuelve verdaderamente confuso si no conocemos la secuencia dentro de lo cual ocurrirán los eventos principales del final de los tiempos. En realidad, el orden es muy lógico y una vez que lo hemos aprendido, nos daremos cuenta del por qué no lo habíamos pensado antes. La mejor manera de poder encontrarlo es haciendo un ejercicio que el mundo de los negocios conoce como el calendario retrospectivo. Esto requiere ir hasta el mismo término del proceso e identificar el resultado necesario. Es ejecutar en el presente para poder obtener el resultado final deseado. Es más sencillo de lo que parece. Es más fácil en la profecía que en los negocios porque hay muchos eventos que organizar. Enumeraremos los eventos principales de primero, para luego organizarlos. ¿Qué estamos esperando? Todos creemos que la eternidad es el resultado final, así que empezando desde ese final y yendo hacia atrás comenzaremos allí. Pero los últimos eventos principales descritos en detalles en la Biblia son la era del reino o milenio, que es el reinado de Cristo de 1000 años en la tierra, el cual es distinto y antecede la eternidad. En el capítulo de Apocalipsis, describe la existencia de árboles a cada lado del río de la vida y que dan un fruto diferente cada mes. Apocalipsis capítulos 22 versículos 1 y 2. Eso quiere decir que el tiempo aún no existe en la eternidad. Por definición, es la ausencia del tiempo. De eso hablaremos más adelante.
Por ahora conformémonos con mencionar solamente que la eternidad no puede suceder sino hasta que finalice el milenio. Y obviamente, el milenio no puede empezar sino hasta la segunda venida de Cristo, porque en ese momento es cuando el Señor retornará para establecerlo. Según Mateo capítulos 24 versículos 29 al 30, la segunda venida de Cristo no puede suceder sino hasta el final de la gran tribulación. Y eso no puede suceder sino hasta que el anticristo se sitúe en el templo de Jerusalén declarando que es Dios. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 4. Este es el evento que Jesús advirtió a Israel, que le observarán como la gran salva del inicio de la gran tribulación. Jesús les llamó la abominación desoladora en Mateo capítulos 24 versículos 15 al 21. Daniel capítulo 9 versículos 27. Indica que esto sucederá a la mitad del último período de los 7 años, el cual los eruditos le llaman la semana 70 de Daniel. Pero la abominación desoladora no puede suceder sino hasta que haya un templo judío. En Israel no ha habido un templo desde el año 70 después de Cristo, y no lo habrá sino hasta que oficialmente los judíos decidan que necesiten uno. Ellos no lo necesitarán sino hasta que Dios reinstaure la relación del antiguo pacto, porque el único propósito del templo es para adorarlo a Él, de acuerdo con los requisitos del antiguo pacto. Esto señala el inicio de la semana 70 de Daniel. Y la semana 70 de Daniel no puede empezar sino hasta que la batalla de Ezequiel capítulos 38 versículos 39 se gane, porque Dios va a utilizar esa batalla para despertar a Israel y reinstalar su pacto con ellos. Ezequiel capítulos 39 versículos 22. En Romanos capítulo 11 versículos 25, Pablo dijo que Israel ha sido endurecido hasta que se alcance la totalidad de los gentiles, lo cual es una referencia al rapto de la iglesia, después del cual todo Israel será salvo. Eso quiere decir que el rapto tiene que suceder antes de la batalla de Ezequiel capítulos 38. ¿Pudo entender esto? Hasta el momento, cuando colocamos la secuencia de los eventos principales en su orden apropiado, se aprecian como sigue: el rapto de la iglesia, la batalla de Ezequiel capítulos 38, comienza la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, la eternidad. Para todas aquellas personas que lean las Escrituras tal como fueron escritas, solamente hay dos eventos que están en secuencia que están sujetos a debate en cuanto al momento de cumplimiento. Estos son el rapto y la batalla de Ezequiel capítulos 38, que son los primeros dos eventos de nuestra lista. Estos son los dos eventos que mencioné, que son los menos obvios. Así que intentemos descubrir por qué lo hemos puesto en este lugar de la secuencia. Si mantenemos nuestra secuencia retrospectiva en mente, empezamos con la batalla de Ezequiel y retrocedemos al rapto. Yo manifestaré mi gloria a las naciones. Todas ellas verán cómo les es juzgado y castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio de las naciones, pero después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramé mi espíritu sobre Israel. Yo el Señor, lo afirmo. Ezequiel capítulos 39 versículos 22, capítulos 28 versículos 29. El Señor ha declarado con toda claridad que utilizará la batalla de Ezequiel para despertar espiritualmente a su pueblo y llamar a Israel de todas las partes de la tierra. Esto dará como resultado la reinstauración de la relación del antiguo pacto, reanudando la largamente detenida profecía de las 70 semanas de Daniel, para que se cumpla la última semana, lo cual requiere que un templo haya sido construido. Sin ese templo, no hay forma para que Dios pueda mantener su pacto. Esto fue demostrado una vez en la historia durante el cautiverio de Babilonia. Cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo, Israel dejó de existir, pero tan pronto Ciro de Persa derrotó a Babilonia y liberó a los judíos, estos retomaron a Israel y comenzaron a construir el templo antes de hacer cualquier otra cosa. Sin un templo no se puede hacer el sacrificio de expiación por el pecado, y sin ese sacrificio los judíos no pueden acercarse a Dios.
Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se refieren a un templo en Israel al final de la era. La única razón para la existencia de un templo es poder efectuar las ordenanzas del Antiguo Pacto. Pero al construirlo, en unos de estos momentos, se producirá tal alboroto que nadie en su sano juicio lo considerará por ahora. Solamente la exigencia unificada del pueblo de Israel, acompañada de la callada aceptación de sus vecinos musulmanes, haría posible la construcción de un templo. ¿Suena posible? La batalla de Ezequiel como el resultado de una nación judía que vuelve a despertar de la presencia de Dios y una completa derrota de las fuerzas musulmanas que quedan en una posición sin poder ejercer ninguna resistencia. Entonces, finalmente se representará la ocasión perfecta para que el templo pueda ser construido. Por estas razones, la batalla de Ezequiel tiene que suceder en el umbral de la semana 70 de Daniel. Y ahora, ¿por qué el rapto de la iglesia tiene que anteceder la batalla de Ezequiel? Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículos 25. Según Ezequiel capítulos 37, versículos 10, Israel renacerá primero en incredulidad. Pablo dijo que Israel permanecerá parcialmente desconocido de Dios hasta que la iglesia gentil haya llegado a su totalidad, un número predeterminado, y haya llegado a su destino. La palabra griega traducida como totalidad era un término náutico con frecuencia utilizado para descubrir cuánto se completaba el número total de la tripulación y la carga para poder llevar a cabo la misión de la nave. El barco no podía zarpar hasta que estos elementos estuvieran completos. La palabra traducida, haya entrado, significa llegar al lugar designado. Entonces el velo le será removido a Israel cuando Dios se le revele a sí mismo otra vez. Como vimos anteriormente, Dios utilizará la batalla de Ezequiel para iniciar al renovar el antiguo pacto con su pueblo y más tarde hacer la transición de Israel del antiguo pacto al nuevo pacto durante la gran tribulación. Zacarías capítulos 12 versículos 10. Recordemos que si ellos no vuelven primero al antiguo pacto, no necesitarían un templo. Dios los estaría recogiendo donde los dejó. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles a un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerda la palabra de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busquen al Señor y el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Hechos capítulos 15 versículos 13 al 18. Esto fue cerca de 20 años después de la cruz. La controversia de ese día de los gentiles debían primero ser judíos antes de ser cristianos. Y si no, ¿qué sería de Israel? El hermano del Señor, Jacobo, les explicó a los apóstoles y a los demás que estaban presentes en el concilio de Jerusalén que Israel ha sido temporalmente puesto a un lado mientras Dios se enfoca en la iglesia. Después que Él escogiera a un pueblo para honrar su nombre, los cristianos de los gentiles, Él retornaría para construir su templo. La palabra griega para escoger significa tomar, llevarse o removerlo. Estas tres profecías bíblicas ponen en claro y en conforme acerca del final de la era. Dios comenzará a preparar a Israel para que de nuevo no sea de Él, pero Él no estará exclusivamente enfocado en ellos. ¿Y dónde es eso? En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuese así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y me voy y se lo preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan capítulos 14 versículos 2, 3. Jesús no prometió regresar para quedarse aquí con nosotros, donde nos encontraremos ahora, sino que nos llevaría allá, en donde Él está. Después de esto, atenderá el renacimiento de Israel y la construcción de su templo. A través de la Escritura, el Señor parece estar involucrado, ya sea con Israel o con la iglesia, pero nunca con ambos al mismo tiempo.
Jacobo recalca, eso es un pronunciamiento referente a la iglesia en Hechos capítulos 15. Todos los líderes de la primera iglesia ahora sabían que una vez que Dios haya alcanzado sus metas con la iglesia, se volverá de nuevo a Israel. Y esto señalaría el final de la era de la iglesia. Aquí debemos recordar dos puntos críticos. El primero es que la iglesia no terminó el pacto de Dios con Israel, sino que solamente lo irrumpió 7 años antes de su término programado. Estos 7 años, llamados la semana 70 de Daniel, deben cumplirse para completar el antiguo pacto. Y el segundo es el antiguo pacto y el nuevo pacto como lo practican respectivamente Israel y la iglesia. Son teológicamente incompatibles y por lo tanto, los dos solamente pueden estar presentes al mismo tiempo en la tierra mientras Israel esté fuera del pacto. Para que la iglesia retome al Señor, la iglesia debe de irse. Por este motivo, el renacimiento de Israel en el 1948 y la reunificación de Jerusalén en el 1967 son vistos como las señales más importantes de todas de que el fin de la era está encima nuestro. También hay dos eventos que no hemos colocado en la secuencia aún, y eso debe a que no son fáciles de identificar. Estos son las batallas del Salmos 83 e Isaías capítulos 17. Estas son batallas en vez de guerra, lo que significa que serán de corta duración y pueden suceder dentro de un corto periodo de tiempo. Pueden suceder ya sea antes o después del rapto, pero sí antes de que se lleve a cabo la batalla de Ezequiel capítulos 38. El Salmos 83 explica el apéndice número 3 y seguidamente Isaías capítulos 17, el propósito y duración de la gran tribulación. ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te ha dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Jeremías capítulos 30 versículos 7 al 11. Jesús les dijo que la gran tribulación sería el periodo de tiempo de juicio más intenso del mundo que jamás se haya podido sentir, más grande que las guerras mundiales e incluso mayor que el diluvio en los tiempos de Noé. Jesús dijo que si este juicio seguía su curso, no quedaría nadie con vida, pero a causa de su pueblo, Él detendría este juicio en el momento designado. Mateo capítulos 24 versículos 22. El propósito de la gran tribulación es doble. Explica en su pasaje el profeta Jeremías, el cual acabamos de mencionar, el cual se le llama en el Antiguo Testamento tiempo de angustia para Jacob. Dios lo utilizará para destruir completamente a las naciones incrédulas que hayan perseguido a su pueblo. La iglesia, habiendo sido purificada en la cruz, ya no necesita ser destruida o disciplinada y no tiene razón alguna para estar en la gran tribulación. El propósito del rapto, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10. La palabra griega traducida de la ira en este pasaje es apo, que literalmente significa guardar el sujeto, nosotros, alejado del momento, lugar o de cualquier relación del evento referido, que en este caso es la ira venidera. Este versículo es uno de los muchos que explican el propósito del rapto de la iglesia, y eso es lo que guardamos en un lugar seguro, fuera del camino, antes de que Él derrame su ira sobre la tierra. Esto está bien, pero ¿cuándo es que comienza la ira de Dios? Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros, escondámonos de la mirada que está sentada en el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo.
¿Quién podrá mantenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17. Después del capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia no se ve más en la tierra sino hasta cuando regresa con el Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículos 2. En Apocalipsis capítulo 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye una voz que le dice: sube acá. Al instante, Juan se encuentra en el Espíritu de pie delante del trono de Dios al final de la era. Él ha sido transportado al momento del rapto. Juan ve 24 ancianos sentados en sus tronos alrededor del trono de Dios. Todos están vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Se postran delante del Señor y arrojan sus coronas a sus pies para darle el honor y la gloria. En el capítulo 5 se les llama reyes y sacerdotes, entonando cánticos a Dios por sus títulos, vestimentas, coronas, tronos y actividades. Queda claro que ellos representan la recién raptada iglesia. Existen 4 puntos de vista en el Antiguo Testamento sobre el trono de Dios. La de Isaías capítulo 6 versículo 1 al 4 y Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. No incluyen estos 24 ancianos el de Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10, que es una terminación de la visión de la era. Una de estas pistas de múltiples tronos, pero no ofrece ningún detalle. Pero el libro de Apocalipsis, estos ancianos son mencionados 12 veces. Algún grupo ha llegado al cielo que no se encontraba allí en el templo del Antiguo Testamento, y el 12 es el número del gobierno. Es la iglesia que viene a gobernar y a reinar con Cristo. Condiciones que rodean la segunda venida de Cristo. Un par de días antes de que Jesús fuera arrestado, tuvo una conversación privada con 4 de sus discípulos, su círculo íntimo. Ellos eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan, 2 pares de hermanos. El propósito de la conversación era para contestarle las preguntas que le habían formulado sobre su segunda venida y el final de la era. Ellos estaban confundidos porque según la profecía de Daniel capítulos 9 versículos 24 y 27, estos eventos estaban a 7 años de su cumplimiento y sin embargo, Jesús les acababa de decir que el templo y todas las edificaciones y sus alrededores serían completamente destruidos, al punto que no quedara piedra sobre piedra. Mateo capítulos 24 versículos 1 y 2. Él les había dicho lo mismo a las multitudes el domingo de Ramos y dijo que eso sucedería porque la nación no había reconocido el tiempo de su llegada. Lucas capítulos 19 versículos 44. La respuesta de Jesús está contenida en Mateo capítulos 24 y capítulos 25, Marcos capítulos 13, Lucas 21. Los teólogos la llaman el discurso del Monte de los Olivos porque la conversación se llevó a cabo allí. Para este estudio, solamente resumiremos este discurso, enfocándonos en las partes que ayudan a identificar que el Señor tenía que decir acerca de las condiciones que rodean la segunda venida. En la narración que hace Mateo, la cual es la más detallada, Jesús utilizó varias referencias específicas tanto geográficas como de tiempo. Él lo hizo así con el objetivo para que sus lectores no se confundieran en cuanto acerca y a quién y de cuál evento estaban hablando. Habiéndoles ordenado en Mateo capítulos 24 versículos 15 entender este pasaje, Jesús quería que nosotros también lo entendiéramos correctamente. Aprovechamos esta referencia para tener en claro un entendimiento de su intencionada audiencia, así como en el momento de los eventos.